Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Auditaxes Podcast. Un espacio donde siempre desde Auditaxes International tenemos mucho que contarles, mucha información que transmitir, especialistas con los cuales conversar y poder llevar hacia ustedes información relevante, información de actualidad, de coyuntura o información especializada a través de, como ya decía, en nuestros especialistas. Este día vamos a hablar de un tema muy interesante, que son los precios de transferencia, y para ello creo que no podríamos hacerlo con otra mejor persona que con Rafael Isunza, socio de Auditaxes México y especialista en precios de transferencia, donde ya casi que más de 25 años. Así que vamos a conversar y pues me permito presentar a Rafael. Rafael, un gusto que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Rómulo. Agradezco la invitación. Con mucho gusto participo con ustedes en estas dinámicas que creo que son muy buenas, enriquecedoras para la gente que no tiene una formación fiscal, ¿no? Pero tiene que estar enterados de esto. Entonces, con mucho gusto. Rafael, una institución en el área de precios de transferencia, ya muchos años desarrollando o aplicando. Sí, ya tengo mucho tiempo, más de 25 años. Yo trabajé en la Administración Tributaria de México y ahí inicié con este tema, un tema que me apasionó. Manejaba dos temas muy interesantes yo ahí. Ya casi para salir de la administración tributaria fue cuando empezaron las fiscalizaciones de precios de transferencia y fue cuando la gente empezó a conocer más el tema, ¿no? Ok, bueno, para entrar en materia sobre el tema, ya de una vez, ¿qué son los precios de transferencia y para qué sirven? Bueno, los precios de transferencia es un término que a veces se confunde porque las personas piensan que van a llegar a una evaluación como lo hiciera a lo mejor un agente inmobiliario. Y no es el caso. Precios de transferencia se refiere al término de cómo están las empresas pactando, empresas relacionadas, empresas vinculadas, cómo están pactando sus operaciones. Se tiene que regular de alguna manera el precio en el que pactan las empresas relacionadas porque se dice que no hay un valor de mercado, o sea, hay un precio controlado. Este precio controlado es el que se le llama precios de transferencia. Entonces, la autoridad fiscal lo que tiene que hacer es revisar que las operaciones entre partes relacionadas, vinculados, tengan una operación similar a la que harían empresas independientes en situaciones comparables. Para esto es muy importante tener en cuenta que hay una metodología internacional y esta metodología la regula la OCDE. Okay. La OCDE es un organismo que fiscalmente es muy activo, hay una comisión fiscal y hay guías especializadas de precios de transferencia que publica la OCDE. En varios países se maneja esto, no nada más en los que son parte de la OCDE, también países que no son parte de la OCDE, porque es una legislación internacional, ¿sí? Hay diferencia importante en algunos países, pero la mayoría de los países de todo el mundo se maneja una normativa muy similar. En el tema de precios de transferencia se habla mucho de fiscalización. ¿Qué es esa fiscalización o qué me puedes platicar respecto a eso en precios de transferencia? Bueno, la fiscalización de precios de transferencia ha resultado en una situación muy lucrativa para los fiscos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que en realidad precios de transferencia es una legislación que desde que nació comenzó a ser redituable para los fiscos. ¿Sí? Porque si bien había una práctica mundial no tan correcta, muchas veces empresas que tenían grandes consorcios corporativos grandes y 10, 15 años de pérdidas. O sea, estaban operando en un país donde perdían. Cuestiones que no suenan lógicas. Claro. ¿No? Donde dices, yo no voy a estar 15 años trabajando para perder. O sea,
no es lógico. Entonces, eso obedecía normalmente a movimientos que se hacían de utilidades, ¿sí? Donde decían los grandes corporativos, yo no quiero tributar en este país que tiene a lo mejor una tasa impositiva del 30% y me voy a un país donde hay una tasa impositiva del 15%, ¿no? O sea, ese 20% de diferencia puede representar para un corporativo, imagínate, como de Coca-Cola, pues, ¿cuánto representa? ¿Cuántos millones de dólares representan? Esto significa que tiene que haber lo que fiscalmente se conoce como una equidad donde se tribute, donde se genere la fuente de riqueza. Si la fuente de riqueza se genera en el país A, el fisco esperaría que en este país se tribute. Okay. ¿Sí? No se vayan esas utilidades a otro lado. La forma en la que las empresas normalmente se llevan las utilidades es vía precios de transferencia. ¿Qué quiere decir? Vía una transacción, ya sea de un servicio o la venta de un bien tangible o un intangible, en el que en ese momento yo te vendo algo muy caro para que tú tengas un costo alto, no generes utilidades en el país y yo las genere porque te vendí muy, muy caro. Entonces, en lugar de retirarlo como dividendos, donde hay una tasa impositiva mucho más alta, lo retiro vía una operación comercial. Okay. Pero una operación comercial que está a un valor no correcto, a un valor no de mercado. Entonces, si nos vamos al principio de precios de transferencia, que es hacer operaciones a valor de mercado o bien operaciones que se hagan al mismo precio que las harían empresas no vinculadas, entonces empieza a regular esa parte el fisco. Al fisco le gusta esto porque es una, como decimos en México, de un plumazo, o sea, por sacar una legislación, empezaron a recaudar. ¿Sí? No, al contribuyente, pues no existe contribuyente que esté feliz de pagar impuestos. O sea, claro, todo el mundo está buscando la manera de pagarlo menos, a veces de manera legal y a veces no tan legal, pero el caso es que en precios de transferencia sí efectivamente había una fuga de utilidades fuerte. Se ha disminuido, eso ha contribuido a que la mayoría de los países, al menos en Latinoamérica, todos los países que puedas mencionar han crecido en su tributación de impuesto sobre la renta. Entonces, esto lo que le ha gustado al fisco y esto ha detonado auditorías, ¿no? Esas auditorías que le dan presencia al fisco y que hacen que el fisco siga recaudando más por este tipo de operaciones. En países como el mío, como México, donde hay muchas empresas maquiladoras y hay muchas empresas que tienen sus corporativos en otros países, se ha notado mucho. Ahora las empresas están preocupadas porque siempre mantengan un margen de utilidad razonable y no sean empresas con muchos años perdiendo. Las auditorías que ha hecho en el caso de SAT México son auditorías largas, muy detalladas, no son fáciles. Los fiscos se pueden tardar todo un año revisando a una empresa en este tema. Son complicadas y además consumen muchos recursos de ambos lados, ¿no? Tanto de la empresa como del fisco. Entonces, las auditorías, si bien han sido, creo yo, muchas de ellas como ejemplares, donde te hago una auditoría fuerte y hago mucho ruido de esa auditoría para que los demás vean que hay presencia fiscal. Entonces, muchas de estas auditorías terminan en juicios también muy largos donde en ocasiones estás a disposición del criterio de un juez, que el magistrado diga si está de acuerdo contigo o no. Pero si te vas al fondo de eso, el problema grave está en si el magistrado está entendiendo el tema. Okay. A veces no lo entiende, no es un tema fácil. Es muy especializado esto. Muy especializado y requiere además de herramientas, ¿no? Como bases de datos. Entonces, este tipo de fiscalizaciones
terminan, muchas de ellas cuando hay apelación, terminan resolviéndose por asuntos de forma y no de fondo. Entonces, esa parte en la fiscalización la sientes como si fuera un volado, ¿no? O sea, a ver cómo me va a ir. Como si va a ir bien o si va a ir mal. Claro. Y aquí es donde entra y, por ejemplo, yo tengo entendido que uno de los puntos más importantes en los precios de transferencia es la comparabilidad, de acuerdo a lo que me decías. Entonces, ¿qué es esa comparabilidad y cómo obtenemos eso? Es uno de los temas, digamos, tabú de esto, porque la comparabilidad es un poco difícil decir cómo obtener un comparable. En ocasiones, aunque bien hay una metodología, hay criterios cuantitativos y cualitativos para sacar un comparable, estás muy, muy a merced del criterio del analista de precios de transferencia e igualmente del criterio del revisor fiscal de precios de transferencia. Entonces, cuando tú haces una búsqueda de comparables, tienes que utilizar, en primer lugar, bases de datos que vengan de fuentes confiables. Fuentes confiables, a lo mejor como calificadoras de riesgo grandes, okay, como Moody's, por ejemplo, y debes de tener, Standard & Poor's también tiene bases de datos. Ya hay varios que tienen bases de datos, que estas bases de datos nacieron para los analistas de bolsa, ¿no? Un analista financiero que maneja acciones en bolsa requiere mucha información de las empresas de las que están comprando o vendiendo acciones. De ahí se extrae información para precios de transferencia y entonces tienes mucha información de empresas que sean públicas. Hay bases de datos que manejan también empresas que no son públicas, que no cotizan en bolsa. Hay que tener reservas con esa información porque si bien es información comprobable, no es información pública. O sea, no es información que puedas obtener metiéndote a internet o algo así. Entonces necesitas estas bases de datos. Las bases de datos manejan una cantidad grande de comparables. Hay algunas, hay una base de datos que se llama Orbis, que bueno, maneja 3 millones de comparables, ¿no? Cuando tú metes los criterios, hay un buscador para sacar empresas comparables. Cuando tú te metes ese buscador, te da los criterios. Esos criterios deben de quedar muy claros en el estudio de precios de transferencia, donde debes de decir paso a paso qué fue lo que hiciste para obtener los comparables. Cuando tú quieres un comparable de un sector que hay muchas empresas, a lo mejor hablando de una empresa que presta servicios técnicos o servicios de ingeniería, tú sacas tus comparables, pones tus criterios y de repente te salen, pues hay 200 empresas que cumplen con los criterios. Es imposible manejar 200 empresas, entonces tienes que empezar a revisar una por una y quedarte a lo mejor con las mejores 10 o 20 empresas, no con 200. Pero muy amplio el rango. Muy. Entonces eso te lleva a ti a tener una revisión más fina. En esa revisión, si bien tú le dices a una máquina, dame empresas A, B, C con los criterios, llegas a 200. Pero cuando haces la depuración manual, ahí es, oye, a mí me parece que es un buen comparable, pero a ti no. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos problemas en las fiscalizaciones, ¿no? Donde el auditor fiscal te diga por qué tomaste este comparable o por qué desechaste este comparable. Entonces aquí lo ideal es tener bases de datos las más sólidas, de preferencia las bases de datos que maneja tu autoridad fiscal, para que el resultado que tú obtengas sea muy parecido al que obtenga la autoridad fiscal y no tengas problemas. Para eso hay que hacer una inversión importante en bases de datos. Son bases de datos que son costosas. Hay una suscripción anual y entre más bases de datos tengas, pues vas a tener mejores resultados. En Auditaxes Internacional tenemos bases de datos de las mejores calificadoras. Manejamos 7 bases de datos y son bases de datos que tienen todos los fiscos de Latinoamérica. Buenísimo, buenísimo. Y hablando siempre sobre ese tema de comparabilidad,
¿Qué experiencia has tenido en algún tipo de fiscalizaciones que se hayan hecho ya orientadas respecto a ajustes que se tengan que hacer con este tema? Bueno, los ajustes para mejorar la comparabilidad también son muy controversiales. ¿Qué sucede con estos ajustes? Son ajustes donde te dicen que básicamente tienes que mejorar la comparabilidad de algunos rubros. La OCDE en la guía de precios de transferencia establece que hagas una comparabilidad mejorada con ajustes que le llaman ajustes de capital. Los ajustes de capital son ajustes a las cuentas por cobrar. Eso es para tratar de igualarte con la empresa que te estás comparando, porque si tú tienes cuentas por cobrar muy altas, quiere decir que tú estás financiando a tus clientes. Y ese costo de financiar a tus clientes puede ser alto dependiendo en el país en que estés. Y dependiendo también puedes caer en riesgos monetarios. Entonces, te tratan de igualar en la teoría económica de manera que cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inversión que tengas en propiedad, planta y equipo, inversión que tengas en inventarios. Hay unas fórmulas publicadas por la OCDE. Muchos de los gobiernos también de Latinoamérica han publicado estas fórmulas para que tú las apliques y entonces muevas los resultados operativos o resultados brutos de las empresas que estás tomando como comparables y tengas una mejor comparabilidad. Digo que esta mejor comparabilidad es entre comillas, no necesariamente es que sea muy buena. Hay veces que estos ajustes te llevan a resultados muy locos, ¿no? Resultados donde el ajuste es tan violento que hasta puede llevar a la comparable a pérdida o a unas utilidades muy grandes. Y tienes que decidir si quitas ese comparable o quitas el ajuste. Ahí lo importante es que estos ajustes se apliquen de una forma, digamos, un tanto que sea consistente con los años para que no llame la atención de la autoridad y sea algo coherente. Y la otra es que también sean con moderación, ¿no? O sea, los ajustes además no están limitados. Los ajustes en las guías de precios de transferencia te dicen, puedes hacer los ajustes que consideres necesarios para mejorar la comparabilidad. Y como ejemplo te da los ajustes de capital que mencioné. Pero hay un sinnúmero de ajustes que se pueden aplicar, pero entre más rebuscados sean estos ajustes, más cuestionados. Entonces, nosotros recomendamos que si tienes que hacer ajustes un poco más violentos, mejor quites ese comparable y busques otro comparable que sea mejor y que el ajuste impacte menos. Esto se hace en un estudio. Se hace en un estudio de transferencia, que es un documento entregable que en Auditaxes entregamos nosotros a los clientes en un cuadernillo. Lo entregamos de manera digital y lo entregamos dependiendo del cliente como lo prefiera. Algunos no quieren tener papel en su oficina, pero hay otros que si no les entregas el papel sienten que no entregaste nada. Entonces tienes que entregar en papel o en archivo o las dos. Entonces este documento es el que te avala en una revisión de precios de transferencia. Es muy importante porque es lo que se menciona como la documentación comprobatoria, donde tú estás demostrando que las operaciones entre partes relacionadas se hicieron a valor de mercado. Buenísimo. Y me surge la duda respecto a un estudio de precios de transferencia. Por ejemplo, ¿un estudio hecho en un país puede servir en otro país? Sí, es una legislación internacional que no es exactamente idéntica en todos los países, pero es muy similar. La mayoría manejamos los métodos que establecen las guías de precios de transferencia. Sin embargo, hay países que han inventado sus propios métodos, ¿verdad? Que al final, en mi opinión muy particular, son métodos que podrían estar englobados en los que ya dice la OCDE, pero los países los hacen como más específicos. Okay. Pero al final la normativa es casi la misma, pero hay un punto muy importante, que es que efectivamente el estudio de precios de transferencia esté contemplando de manera muy específica la operación con el país que está tomando o que es la parte analizada. Debe de ser muy específica ese análisis. Te lo platico porque hay algunas empresas que nos han contratado y dicen, no, pero esa operación no me la cotices, no la hagas porque la está haciendo mi casa matriz.
Mi casa matriz hace un estudio global para todas las empresas del mundo. Bueno, sí, pero eso comprueba, mediante una segmentación de operaciones, comprueba la operación que hace la casa matriz, pero está englobando muchos países en una operación. Aunque bien sea la misma operación, pero son diferentes países y entonces ya no te contempló como país y tú crees que estás cubierto y no es así. En realidad tiene que hacerlo. Si se hace un país, el estudio de precio de transferencia para un país X, que digamos de México, hacemos estudios para muchos países, hacemos estudios para Panamá, para Colombia, hacemos estudios para El Salvador, para Costa Rica, para prácticamente toda la región, incluyendo también Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer nosotros es darle, digamos, como tropicalizarlos a cada uno de los países, aunque la metodología, la base es la misma, pero la fundamentación sí es de cada uno de los países. Excelente. Creo que hemos definido de manera práctica y concisa un poco de cómo funcionan y qué son los precios de transferencia. Como decía, realmente un especialista en esto. Y creo que durante el desarrollo pues hemos ido también contando mucho de lo que en Auditaxes hacemos y de la manera que podemos ayudar a las empresas. ¿Hay algo más que pudiéramos agregar respecto a eso, Rafael? Bueno, pues básicamente es que en Auditaxes Internacional, que somos, como bien saben, una red que ha estado creciendo bastante rápido, nosotros tenemos todas las herramientas, tenemos toda la experiencia. Yo tengo 25 años en el tema, trabajé en SAT México en los primeros estudios de precios de transferencia y también estuve en área de tratados de libre comercio y tenemos una organización con los países miembros de Auditaxes donde colaboramos desde México con muchos de los estudios, aportando nuestra experiencia, aportando las bases de datos que son muy importantes de lo que hablábamos. Y además que creo que nosotros podemos competir muy bien con otras firmas grandes en este tema porque tenemos la misma o hasta más experiencia que estos despachos grandes, donde pues un estudio de precios de transferencia no es barato con ellos. Okay. Nosotros podemos dar, afortunadamente, como tenemos una carga de una estructura más pequeña, podemos dar mejores precios, que sea algo más flexible, más atractivo, ¿verdad? Para los clientes. Sí, definitivamente uno de los puntos importantes también que sería bueno mencionarlo es que nos ha ido muy bien en todas nuestras revisiones. Las revisiones que hemos tenido que son muy exhaustivas, son muy detalladas. Le invertimos mucho tiempo a esas revisiones. Cuando cae una revisión a alguno de nuestros clientes, nosotros los atendemos y nos ha ido muy bien. Tenemos un muy buen récord en eso. Entonces, estamos preparados para ayudarlos. Rafael, gracias por acompañarnos. Estamos seguros que vamos a casi que a comprometernos a hacer una segunda y una tercera episodio para seguir hablando de precios de transferencia. Muchas gracias. Con mucho gusto, Rómulo. Gracias por invitarme. Bueno, esto es un poco de lo que teníamos para hablar ahora sobre precios de transferencia, como lo decía antes, realmente un especialista en el tema, alguien que ha trabajado durante muchos años y que sobre todo tiene un conocimiento amplio. Parte de esto lo podrán encontrar en Auditaxes Podcast y podrá próximamente seguirse informando, obteniendo muchísima más información de diversos temas de la especialización de nuestra firma Auditaxes International. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima ocasión.